Oli, oli, amiguis de YouTube. Hoy les voy a hablar de un tema que me han pedido mucho en comentarios. Muchos de ustedes me escriben: Manu, quiero ser famoso, ayúdame please. Y por eso les traigo 6 tips imprescindibles para ser trendy. Pero antes, recuerda darle like, activar la campanita y comentar. Y allá vamos. Tip número 1. Es importantísimo, queridos seguidores, ser vegetarianos, fitness, foodies, ambientalistas, ofendidos, animalistas, progres, open-minders, libertarios y activistas de lo que sea. Tip número 2. No olvides no tener más de 25 años, ya que es muy difícil lograrlo en la tercera edad. Tip número 3. Recuerda no tener una opinión propia y adaptarte a las opiniones populares. Tip número 4. Sonríe. No olvides ser feliz. Y si no lo eres, aparéntalo. Tip número 5. Muy importante, y muchos no creen que lo sea, tener un perro que quepa en la cartera. Tip número 6. Paciencia, mis amores. Mucha paciencia, pillines, ya que la fila es larga y hay pocas oportunidades. Y eso es todo, queridos míos. Y recuerden que siguiendo estos consejos, la fama estará tocando a su puerta en menos de un santiamén. Quiero agradecerle a @sirenita21, @donavatar123, @perroviejo26, @compota de colores, @llorarmedasueño y @changuasinhuevos15 por seguirme. Y recuerden compartir para hacer crecer esta comunidad y superar los 16 seguidores. Hasta pronto, mis amores. ¡Mua, mua! Besos para todos. Texto, tejido, palabra, sentido, materia. Gesto, actitud, cuerpo, empatía. Contexto, conciencia, espacio y tiempo. Conciencia, espacio y tiempo. Textos, gestos y contextos. Redescubriendo el pasado para entender nuestro presente. Buenas noches, buenas tardes y buenos días, América. Hoy es sábado 5 de julio del año 2025. Son las 6:37 de la tarde. Queda un poco de luz aún, pero la noche es casi un hecho en Bogotá. Acá, textos, gestos y contextos. Y allá, al otro lado del tiempo, usted, escuchando. Y nos preguntamos, ¿quién estará escuchando? ¿Nosotros seguiremos por acá en la vida siendo nosotros? ¿O habremos reencarnado y estamos en un futuro lejano estudiando teatro y escuchando estos vestigios de esa civilización previa a la gran explosión nuclear? ¿O una civilización alienígena colonizó la Tierra y usted, amigo escuchante, es un extraterrestre o es una cucaracha superevolucionada? ¿Ah? 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 En fin, son solo preguntas. Mientras tanto, empecemos. O mejor dicho, terminemos. Porque hoy nos despedimos de este segundo encuentro y esperamos poder encontrarnos nuevamente en una próxima ocasión. Alguna vez fui un alumno. Admiraba a mis maestros, quería ser como ellos. Todo lo que decían me parecía sublime, irrefutable, indiscutible. Odiaba sus odios y admiraba sus admiraciones. Minimizaba sus errores y engrandecía sus aciertos. Muchos de ellos ni sé por qué los vi de esa manera. Quizás porque otros les decían así y yo quería ser parte de algo. Llegué a una conclusión. Los amigos son los hermanos que escoges. Los maestros son los padres que escoges.
Lo que pasa es que muchas veces eso no fue recíproco y no tenía por qué serlo. Y en busca de esa aprobación terminé trabajando a cambio de nada y siempre a la sombra de ese alguien al que decidí unilateralmente otorgarle el poder de guiarme. Escuché historias de otros sedientos de guía como yo que los ponían a hacer oficios que nada tenían que ver con el teatro o el cine, además de la innumerable cantidad de historias de maestros que en su rol de poder siempre estaban echando el ojo para ver con quién de sus alumnos o alumnas se podían acostar, algunos golpeadores, otros maltratadores, muchos inflados a punta de humo que yo también ayudé a generar. Personajes humillantes que se creían más que los demás, que deliraban con la idea de ser los elegidos, mientras uno también deliraba con ser el elegido de ellos. En fin, muy, muy patético todo. Y fue así que poco a poco esa idea de convertirme en uno de ellos dejó de ser atractiva para mí. Porque yo también quería ser un maestro, un guía, un inolvidable, un camino. Pero como muchas cosas de la vida no son más que romantizaciones que generan un sesgo y no permiten ver con claridad la realidad. Tengo que confesar que yo también permití muchas de las cosas que critico porque tenía intereses, porque creía que quizás conseguiría algo siendo sumiso y lambón. Pero los años no vienen solos, y esos personajes que se sentían monolíticos y eternos se fueron haciendo viejos a la par mía. Y ahora quizás los entiendo un poco mejor, al ver esa fragilidad que nos otorga a todos el tiempo. He entendido quizás que muy pocos fueron así, que también hubo maestros que me tallaron con cariño, muchos. Maestros que me entregaron desinteresadamente sus conocimientos, que me corrigieron con firmeza pero con empatía. Maestros sin miedo a sus estudiantes, honestos, grandiosos, bellas gentes que me marcaron. Maestros con los que crecí, aprendí, con los que camino aún en este momento, como por ejemplo Manuela y Marina, que me enseñan mucho en cada conversación que tenemos dentro y fuera de este podcast, como los amigos, como muchos de mis colegas, como los estudiantes amorosos que pasan por mis talleres. Ahora algunos me dicen maestro y pienso en ellos, en los que me antecedieron, y me pregunto qué tipo de maestro creen mis estudiantes que soy. ¿Quién creo yo que soy? ¿Soy un maestro? ¿De cuáles? ¿Quién soy? ¿Soy? ¿Habrá vida inteligente en otro planeta? ¿Dios existe? ¿Estaré muy viejo para estudiar odontología? Ni idea. Siempre les caerás bien a algunos y otros pensarán que eres un pelotudo. Igual, les agradezco a mis maestros, a todos, los que me enseñaron lo bueno y lo malo. Pero, ¿qué es lo bueno? ¿Y qué es lo malo? Lo bueno es que hoy vamos a hablar de Antonio Álvarez Lleras y su aporte al teatro colombiano. Lo malo es que hoy es el último episodio de la segunda temporada de Textos, Gestos y Contextos. Manuela y Marina, llévennos una vez más con ustedes. Hoy vamos a hablar de Antonio Álvarez Lleras, quien nació en Bogotá el 2 de julio de 1892 y murió en la misma ciudad el 14 de mayo de 1956. Formaba parte de una familia bogotana que, desde el siglo XIX, se había destacado por sus aportes a la ciencia, la pedagogía y las letras en el rol de escritores, dramaturgos, comediógrafos y traductores. Los miembros de esta familia fundaron colegios, fueron profesores y rectores de varias instituciones educativas. Su padre, Enrique Álvarez Bonilla, también fue escritor y poeta reconocido en su tiempo. Por la rama materna era nieto del educador y hombre de teatro Lorenzo María Lleras. Desde niño, Álvarez Lleras improvisó pantomimas y escribió comedias cortas que interpretaba con su hermana Inés, frente a familiares y vecinos. Como él mismo lo escribió en su corta autobiografía: Cuando mis tíos me querían entretener,
Me mostraban aparatos de física y cuando pretendía jugar con mis primos me deslumbraban con sus precoces conocimientos en lenguas o geografía. Sospecho que por entonces no eran tantos y que me tomaban del pelo, pero de todos modos, aquello era para mí demasiado impresionante y abrumador. Desde entonces me resigné a mi total incapacidad para la sabiduría. Confieso que me intrigaban mucho más sus ademanes y gestos, que luego en casa remedaba, que sus cachivaches raros y sus crucigramas algebraicos. Representar era lo que principalmente me deschavetaba. Bueno, sería interesante mencionar que los salesianos han tenido como un papel relevante también en el desarrollo cultural y del teatro particularmente en el país, porque pues han montado mucho teatro, han formado muchos estudiantes haciendo teatro y trayendo las obras, traduciéndolas, que en ciertos momentos de la historia no eran tan fáciles de conseguir, y por lo que nos acaba de decir Antonio Álvarez Lleras en la cita, pues también forman un público. Desde que la comunidad se fundó en Italia, parte del currículum escolar eran las representaciones teatrales. Y a medida que pasaba el tiempo, ellos fueron comprando una cantidad de obras de teatro o pagando los derechos de autor de obras de teatro que adaptaban a los colegios femeninos o a los colegios masculinos con solo actores de uno u otro sexo. Además, se dice, o he leído en algunos artículos, que la influencia no solo fue en Colombia, sino en América Latina. Claro. En todos los colegios que ellos regentaban o que ellos operaban. También se dice que el concepto de teatro pobre comenzó con ellos, porque sus escenarios eran pobres, entre comillas, en recursos escenográficos. Les interesaba mucho la palabra, y dentro de la palabra los momentos en que los personajes tenían que tomar decisiones trascendentales. Nunca mostraban la violencia, pero sí el personaje que iba a padecer violencia se retiraba del escenario y con 2 o 3 frases lo daba a entender. Este colegio salesiano del que habla Álvarez Lleras, él habla de un colegio donde iba a ver las representaciones. Es el León 13. Es el León 13, que queda en la carrera sexta, como con calle novena o octava. Sí, ahí hay una iglesia, ¿no? Sí. Y está el Camarín del Carmen y también. Y está el Camarín. De hecho, ellos tienen o tenían la colección de dramaturgia salesiana, y hasta hace muy poco tiempo se conseguía en una librería frente al Colegio León 13. Y la Biblioteca Pública Piloto tiene una buena colección de esa colección salesiana, igual a Luis Ángel Arango. Okay. No sé la Biblioteca Nacional, pero las obras todavía se pueden leer. Bueno, hoy es un día muy emocionante para mí, porque es el último capítulo de esta temporada. Y no me queda más que agradecer al Altísimo el haberme puesto en este programa tan distinguido y escuchado. Dije que no iba a llorar. Vamos a ver si puedo cumplir. Empecemos esta intervención hablando de la palabra camarín, que el joven Julián se empeña de forma desesperante decir camerín, pero es camarín, camarín, no camerín, ni camarón, ni Camerún, camarín. Esta palabra tiene 2 significados. El primero es capilla y el otro es tocador.
Aunque valga la salvedad que si estuviéramos en Italia, también significaría camerino. Y también vale la pena aclarar que cuando digo capilla, no es una capa chiquita, sino un santuario religioso más pequeño que una catedral o una iglesia. Eso. ¿Todavía sigue existiendo el grupo de teatro de ellos? O sea, porque yo tuve un primo de mi edad que fue parte del grupo de teatro de los salesianos, que además en una época me acuerdo que ellos viajaban mucho por el país en encuentros de teatro colegial. Sí. De ahí yo sé que viene, por ejemplo, Iván Carvajal del Quinta Picota, él viene de ese grupo, y algunas personas de teatro sé que vienen de ese grupo de esa época, que podría ser, no sé, finales de los años 80, comienzos de los años 90 más o menos, pero en este momento sigue existiendo, ¿sabes? No lo sé con certeza, pero yo creo que sí, porque forma parte de ellos. De hecho, Santo Domingo Sabio, que es como una figura representativa de la comunidad, era actor, o fue actor en su juventud. Y regresando a Bogotá, Santiago García también comentaba, y en su biografía se puede ver que él iba al León XIII a ver las obras del teatro salesiano. Otro es Cristóbal Peláez. Ah, sí. Sí. Y he leído que algunos directores y actores argentinos también o salieron de esos colegios o representaron obras del repertorio salesiano. Bueno, de hecho, yo actué en uno de los grupos porque estuve en un colegio salesiano, pero de niñas. Participé de varios montajes. ¿Cómo se llama ese colegio? Colegio de María Auxiliadora. Quedaba acá en... No. Había 2 colegios y el otro en el internado de Chía, digamos los más cercanos a Bogotá, ¿no? Y tenían como una temática muy específica, digamos, con respecto a ciertos temas, o de pronto, Yo a sí pesar creo. de ser, digamos, como vinculados a la iglesia, de pronto se permitían otro tipo de exploraciones y eso. Yo creo que eso eran decisiones muy personales del director del colegio, pero sí hay de todas maneras una inclinación por los temas religiosos, porque De son hecho, comunidades. sí, de hecho ahí en la cita de Álvarez los nombres son Daniel en el Pozo de los Leones, Sí. o el martirio de San Eustaquio. Bueno, yo representé a Santa Paulina en una de las obras del Colegio de María Auxiliadora. Aunque también traían textos del canon, ¿no? También. O sea, no quería Sí. decir que era lo uno o lo otro. Sí, sí, Se sí. mueven en las dos. Las primeras obras de Álvarez Lleras datan de la época en que cursaba estudios secundarios, en la que escribió comedias y dramas para el grupo escolar del Colegio de los Hermanos Cristianos. Incluso escribió varios dramas históricos compuestos únicamente por personajes femeninos por encargo de la rectora del Colegio de San Fasón, para ser actuados por las niñas. Escribí entonces 2 dramas de carácter histórico, La toma de Granada y Alejandría la Pagana, y un sainete, El marido de Mimi. Álvarez Lleras estudió 1 año en la Facultad de Leyes de la Universidad Nacional, pero atribuyó a su carácter y a la falta de memoria para los códigos el poco gusto por esta carrera. Así que cambió a odontología y se graduó en el Colegio Dental de Bogotá en 1913, profesión que ejerció durante toda su vida y por cuyo motivo uno de sus amigos afirmó que en Antonio Álvarez había 2 personalidades desconectadas, el profesional y el escritor. Siendo un adolescente todavía, Álvarez Lleras sintió inclinación por la comedia,
pero comenzó a laborar en una empresa comercial y sacándole tiempo al trabajo escribió Víboras Sociales. A escondidas de su padre, la leyó en la redacción del diario Gaceta Republicana y los directores del diario se la enviaron al literato Julián Páez y este, a su vez, la recomendó a una compañía que estaba actuando en el Teatro Municipal, compuesta por artistas que se habían separado de la compañía de Pura Martínez y por actores nacionales. Pura Martínez es una actriz. Una actriz y era directora de una compañía. Sí. Creo que en el episodio anterior también nombraste otra compañía con el nombre de una mujer, ¿cierto? Sí, la mayoría de las compañías tenían el nombre de la actriz principal, pero que fueran directoras, muy pocas. Ah, ok, era más bien quizás por su renombre. Sí. Ya, porque eran conocidas, entonces les ponían el nombre para que la gente como que se guiara por ahí para ir a verlas. Ellas eran el gancho, digamos, inicial. Algo tendría que ver con que fueran mujeres muy guapas o eran mujeres muy, digamos, muy buenas actrices, o sea, me refiero es porque antes la belleza era como algo que guiaba mucho a las vedettes, a las grandes actrices, por lo menos en el cine, ¿no? Y ahora no. Todavía. Sí, pero, sí, es verdad, ¿no? Pero sí. yo creo que era la combinación de ambas. Pura Martínez. Sí, que eran muy talentosas, artistas y también muy bellas o bellas. Ya, tienes como has investigado, has sabido algo más de Pura Martínez. No, tú sabes que yo tengo esa fijación por el teatro colombiano únicamente hasta ahora, o latinoamericano y mucho menos español. Entonces no he investigado a Doña Pura. Ah, no era de acá. No, acuérdate que estamos en la época en que de todas maneras las compañías extranjeras, principalmente las españolas, dominaban la escena y entonces está esta gente de la sociedad de autores y demás intentando legitimar lo nacional. Claro. Sí, claro que esas compañías no solo eran conformadas por españoles, eran españoles y latinoamericanos. Claro. O nacionales de a donde llegara. Víboras Sociales es la historia de don Ricardo, que está casado con una dama respetable de la JAI, doña Inés. El matrimonio atraviesa por una crisis, pues doña Inés tiene serias sospechas sobre los malos manejos económicos de la Unión Protectora, la empresa de su marido. Efectivamente, la empresa es solo una fachada para captar dinero de personas incautas. Además, don Ricardo se está preparando para huir con el dinero de la Unión Protectora, que se declara en quiebra, entre comillas, en quiebra. Finalmente, es desenmascarado el pingüeste. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Víboras Sociales se estrenó el 8 de agosto de 1911 en el Teatro Municipal. Según el mismo autor, esa noche él fue ovacionado cuando el público pidió que saliera al escenario. Fue tal el éxito que a los 2 días subió a las tablas del Teatro Colón. Al día siguiente del debut apareció una columna escrita por Manuel Castelo en El Tiempo, Diario de la Mañana. La fecha de ese artículo es 9 de agosto de 1911, titulada El estreno de un drama nacional. El señor Álvarez Lleras nos ha dado a conocer en la escena del Municipal su bella producción Víboras Sociales. El joven Álvarez ha hecho una pieza que, justo es reconocer, encierra mucho mérito y que, como es voz general, marcará una fecha imborrable no solamente en la carrera del escritor dramático, que éste puede seguir, sino también en los anales de la literatura dramática. Hay allí un gusto y noble propósito muy digno de elogio. El joven Álvarez encaminó su trabajo a predicar al pueblo a lo que puede estar expuesto por su ingenuidad para dar crédito a ciertas víboras sociales, y como símbolo de ello nos presenta a Jorge, el buen hijo,
el buen marido, el buen cristiano, víctima de engaño y que por esta razón lucha contra la fuerza social. La estructura de la obra es bastante bien acordada, y a pesar de tener defectos de verosimilitud en ciertos pasajes y faltas de cualidades escénicas en otros, se hacen perdonar porque en todo caso son menores a la labor que ella revela. Álvarez es muy joven, y justo es tener en cuenta que esta obra es su primer ensayo. Con todo, su talento es cierto. Bien demostrado se ve en el desarrollo y trama, en las escenas culminantes de la obra y en sus originales y artísticos finales de acto. Víboras sociales es un drama sencillo, vigoroso y emocionante, pensado con acierto y notablemente escrito. Dice con precisión lo que quiso decir, con toda la franqueza y decisión de un autor dramático verdadero. Álvarez aborda la cuestión desde el primer momento y no retrocede ante ninguna audacia de su pensamiento. Sí, de esa cita que acabamos de leer me llama la atención el titular con el que aparece la noticia. El estreno de un drama nacional. Creo que ahí algo se movilizó en relación a esto que estábamos comentando hace un momento, que tiene que ver con el hecho de legitimar la dramaturgia nacional, aunque ya hemos visto que han habido otros dramaturgos antes que él también haciendo lo mismo, ¿no? El estreno de un drama nacional. Pero ese titular me parece bien interesante, y lo otro que estaba recordando es que, claro, era jovencísimo, porque tendría Muy como joven, 20 años, estaba sí. alrededor de los 20 años cuando escribió esta obra, que además llegó a manos de las compañías del momento y que fue presentada en el repertorio del momento, que eso pues debió haber sido una cosa muy impactante para un veinteañero que escribió su primera obra y tuvo éxito. Igual es una época donde a los 20 años es ya todo un señor, ¿no? Sí, o sea, digamos sí. que no son los 20 años de ahorita. Sí, exactamente, eso te iba a decir. Sí, no es tan joven, diría yo. Pero si vemos el pasado artístico de él, es bastante largo, porque de todas maneras, haber escrito para su propio colegio y el Colegio de San Fasón varias obras, ya tenía oficio. Que ya no puedo más. Usted sabe lo que he luchado. Después de que me arruinaron, no quise resignarme a caer del todo y me marché a trabajar como un bárbaro en climas atroces. Al cabo de 3 años volví, enfermo, cansado y más pobre que antes. Por fortuna hubo quien me diera algo que hacer en el gobierno. Así duré 10 meses pudiendo atender apenas a los gastos indispensables para sostener nuestra posición. Otra desgracia. Hay que vivir como se ha nacido. Después, un ministro con todo derecho me echó del puesto para dárselo a un pariente suyo y me vi cruzado de brazos. Todo eso usted lo sabe. Mi situación empeoró más cada día más pobre. Gasté mis ahorros, la sociedad me fue aislando y de desgraciado he llegado a miserable. Tenía que ser así. Por pobre se es rechazado siempre. Qué cruel es la sociedad con los pobres, Dios mío. Víboras sociales fue interpretada por la redacción conservadora. El autor pertenecía a una familia liberal, como una sátira que tenía un destinatario reconocible de ese partido. El joven autor, viendo esta situación, enmudeció frente a su familia porque a su padre no le causó nada bien la situación. Al poco tiempo, el padre le perdonó y olvidó el mal tiempo que su hijo le había hecho pasar. Álvarez Lleras no volvió a escribir después del indiscutible éxito alcanzado por sus obras de los años 10 y 20. Además de Alma Joven, escribió Fuego extraño, como Los muertos, El zarpazo, entre otros títulos. El mayor número de obras de su repertorio está compuesto por dramas, a pesar de su confesado gusto por la comedia. Atribuyó esta inclinación a 2 sucesos que marcaron tristemente el hogar desde la niñez y su futuro como autor. 1, la enfermedad que padeció su madre, la cual le impidió compartir con sus hijos. Y el otro fue la larga guerra civil colombiana conocida como de los 1000 días, cuyas espantosas sombras cayeron amenazantes sobre su hogar.
Su fama traspasó las fronteras patrias gracias a la inclusión de dichas piezas en el repertorio de compañías itinerantes, especialmente la de Camila Quiroga, que representó El Zarpazo en una gira por México, Puerto Rico, Cuba, Nueva York, que se presentó en el Manhattan Opera House en 1927, en París, en el Teatro Madeleine en 1928 y en la Exposición Iberoamericana de Sevilla en 1928. También la representó el actor catalán Ramón Caral, que itineró por ciudades españolas con El Fuego Extraño. Guardó silencio Álvarez Lleras durante 14 años, de 1930 a 1944, según sus palabras, porque lo había embargado cierta filosofía positivista que le hacía preguntarse ¿para qué? Reapareció en los escenarios en 1944 con el drama Almas de Ahora, que le sirvió también de carta de presentación para su compañía Renacimiento, formada y dirigida por él, cuyo nombre correspondía a su renacer en el teatro. Con esta también estrenó su última obra, el drama histórico El Virrey Solís. Con respecto al drama Almas de Ahora, el escritor, crítico y dramaturgo Rafael Guisado escribió sobre Álvarez Lleras en El Tiempo el 12 de marzo de 1944 una columna. Álvarez Lleras es un ejemplo impresionante de la fidelidad a una tendencia teatral, a una concepción de la escena que tuvo en una época histórica decisiva influencia en el mundo de las letras y que aún tiene interés y repercusión sobre el público fiel y comprensivo. Durante los primeros años de este siglo, el teatro de tesis, la lección moral desde las tablas, el racionamiento implacable de los personajes, constituyó la médula de dramas y comedias que se escribieron en Francia, Alemania y España. Maestros de esa modalidad fueron Vatel, Bernstein en Francia, Benavente y Linares Rivas en España, y precursor de todos ellos fue Alejandro Dumas hijo, el más grande y más caudaloso de los autores dramáticos que produjo el mundo en el siglo pasado. De todos ellos aprendió Álvarez Lleras su arte, se apasionó por ese proceso difícil que incluye el planteamiento de un problema, la exposición constante de argumentos en pro y en contra de determinada solución, la reacción psicológica de los personajes que intervienen en la trama y que encarnan más que sentimientos, ideas, más que tipos humanos, tesis filosóficas y sociales, y por último adquirió una especial destreza en el robustecimiento argumental y con la preparación dosificada de un golpe teatral que es la culminación de la obra y la concesión espectacular al público. Quien no reconozca mérito a ese teatro es un absecado, un ignorante. Almas de Ahora se alinea en la pura tradición antes mencionada y para hacer más absoluta su fidelidad tiene también su fondo de muerte y de sangre, como la tuvieron las más famosas obras de teatro de tesis, heredero directo de la escuela realista. Los conflictos sentimentales que tales piezas plantean son siempre tan agudos, tan abruptos, que para encontrarles una solución adecuada es indispensable sacrificar vidas o exponerlas al fuego homicida. En su género, Álvarez Lleras es un maestro, el tino con elementos diversos para crear una atmósfera propicia para hacer aceptar determinadas convenciones, demuestra su vasta experiencia. Y en Almas de Ahora hay además un factor muy agradable, y es el cuidado del lenguaje que, sin ser lo que comúnmente se llama literario, es escogido y armonioso. Pues solo quisiera rescatar un par de ideas de todo este tramo del que venimos, y es: de joven tuvo un éxito, sin embargo él terminó dedicándose más bien a la odontología, esa fue su carrera de profesión. Si mal no recuerdo, él también se va del país a ejercer un cargo como diplomático en España, que esta también es la ausencia de él durante tantos años en el repertorio nacional. Y en el 44, cuando ya se acaba ese cargo de diplomático, pues porque de todas maneras él viene de una familia pues pudiente, y regresa
con esta otra obra que es Almas de Ahora, con esta nueva compañía del Renacimiento, pero ya no logra ser ese autor tan exitoso que había sido varios años atrás. Y eso tiene que ver con dos cosas. Una, que hay un nuevo autor por ahí llevándose la fama, que es Luis Enrique Osorio, que es el nuevo gran escritor de la época, comediante además. Y Campitos también. Pero Campitos era más actor, ¿no? Sí, pero de todas maneras sí escribía revistas, comedias o adaptaba. Claro, entonces ya hay un relevo generacional mientras él está en España, pero además los tiempos han cambiado y el público ha cambiado, sí. Y quizás en esta entrada de la modernidad, de las nuevas ideologías que se van moviendo, él termina en una posición un poco conservadora, en mi opinión, sí. Y entonces creo que en Almas de Ahora el título ya nos dice mucho. Él intenta como criticar esos cambios de la juventud en términos ideológicos porque no los entiende y no van con él. Entonces siento que ahí también hay una explicación de por qué a su regreso él ya no termina siendo pues ese autor tan reconocido como lo fue años atrás. Sí, las estructuras dramáticas, como tú dices, habían cambiado. Claro. Y lo que tú dices también, no entiende las almas de ahora. Exacto. Entonces las critica un montón, no entiende la música, no entiende las modas, no entiende por qué piensan así. Sí. Y eso genera también mucha más distancia pues con ese público que antaño había sido el público que también lo lanzó a la fama, ¿no? Sí, yo creo que más bien los abuelos de ese nuevo público. Ah, bueno, sí. Sí, también. Porque ya son los nietos de ese público. De hecho, él dice, o no lo dice tan claramente, pero en algún momento dijo: el público de ahora le gusta es reír. Y no lo entiendo, no mentiras. Exactamente. No, yo creo que hay muchos dramaturgos que culpan al público porque no entienden su escritura o sus temas. Sí. Bueno, quería hacer esa acotación. ¿También es posible que tenga una injerencia también el cine en ese sentido? O sea, como en eso de quedarse un poco atrás. O sea, porque él se... dejar 14 años por fuera y uno volver, igual en la época en la que uno esté, va a volver tarde. Es pero dejar además, dejar un bache. Un bache largo, pero además aquí está llegando el cine también como otro medio de entretenimiento que seguramente cuando él vuelve también son otros los lenguajes y otras cosas las que están ocurriendo, ¿no? Sí, sí. Pero en eso que se leyó de que él se pregunta por qué o para qué hace teatro, yo creo que es una pregunta que con mucha frecuencia los artistas se hacen, ¿no? Claro. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Los individuos también. Esto? Sí. Porque estoy aquí con para sus respectivos claro. trabajos. Sí. Me parece que es una pregunta profunda de todas maneras. Sí. La pregunta por el sentido. Sí, claro. De lo que se hace. Cuando entré, Gladys desfallecía. Comprendí al punto el peligro y me dispuse a picarle la inyección. Tomé la jeringa, preparé la aguja, pero de pronto, Dios mío, ¿qué pasó por mí? ¿Por qué te vi entre las dos así, tal como te veo ahora? Ella, Gladys, el único obstáculo. Tú, en libertad. Mío al fin. Si Gladys vivía, ¿qué sería de mi dicha? ¿No se me había enseñado que es preciso desalojar cuanto se atraviese en nuestro camino? ¿Iría a vacilar en el momento decisivo? ¡Ah, no! Los grandes genios tenían razón. El fuerte no puede conocer la misericordia. Pero miré a Gladys y un temblor extraño me sacudió. Reaccioné con todas mis fuerzas contra tan horrenda idea y abrí la caja. Pero el algodón continuaba frotando la aguja y otra vez se empapaba en alcohol para frotar el brazo. Tú seguías ahí ante mis ojos. Tu grito de defensa, de amor desesperado,
Eres mala, mala, resonaba en mis oídos. Me sentí envuelta en tu mirada ardiente y sin vacilar más, como impulsada por un ser perverso y maldito, cerré los ojos, cogí la caja y la tiré al jardín. Su ruido al caer me volvió en mí y entonces, como si despertara de una pesadilla, aprecié de un golpe todo el horror de mi acción y corrí a buscarla. Pero la voz de la enfermera que acababa de entrar me detuvo. ¿A dónde va, señorita? ¿No ve que la señora se está muriendo? Me quedé paralizada, inmóvil. Lo demás fue cosa de segundos. La enfermera llamó, entraste tú, entró el doctor Salcedo, buscaste inútilmente las ampolletas, solo se encontró el aceite alcanforado. Yo me precipité, pinché desesperadamente en la esperanza de salvarla aún. Era tarde. No bastó el aceite. Gladys expiró. Gladys, mi hermana de mi vida, mi hermana. Me llama la atención también, digamos, como escuchando o como leyendo estos historiógrafos y estos apartes, digamos, como de crítica, por decirlo de alguna manera, cómo también esas plumas cuidan sus palabras para hablar de los autores. ¿Sí? Y me pregunto en qué momento dejó de ocurrir eso. Sí, y tenían un discurso de todas maneras y el idioma, como tú dices, muy bien cuidado. Sí, no, y es profundo un poco lo que escriben sobre los... Hay como una ética que se percibe. Sí, hay unas preguntas profundas. Y no, poco a poco fue cayendo en me gustó, no me gustó. Sí. De acuerdo. Sí, un poco siento que, bueno, de pronto en el presente uno podría hablar de algo parecido en términos más cinematográficos de personas que han hecho como escuelas de crítica acá en Colombia, que tienen de pronto como esas búsquedas. Pienso en Alejandra Meneses y en la revista que manejó durante un tiempo que se llama Cero en Conducta, donde se hacía un análisis sobre las películas, y me parece muy, muy rico y muy llamativo leer como estos historiadores del teatro o como estas críticas que uno lee de pronto recortes de prensa tienen un lenguaje muy cuidado, ¿sabes? Como que uno siente que ahí está también leyendo a los personajes de los cuales están hablando. Sí, hay un cuidado de la palabra, de la manera del trato hacia él, pero también hay una opinión sobre la persona. Para ustedes que recogen este tipo de materiales, ¿cómo es encontrarse con este tipo de documentos? Para mí ha sido aleccionador en varios sentidos. Primero, que dejan un testimonio de lo que ocurrió en una época determinada, pero también es como el testimonio de nuevas perspectivas dentro de esas nuevas generaciones, y que el pensamiento de un crítico no es solo de él, sino que representa como el pensamiento de un grupo de personas. Lleva la vocería de una mentalidad en el momento. De una época. De una época. Y los nuevos intereses artísticos e intelectuales. Tremendo. Sí, porque es que a mí personalmente me flipa pensar estamos sabiendo de alguien por la mirada de otro alguien que lo está observando, y ahora tú estás observando la mirada de ese alguien sobre ese alguien, y ahora nosotros estamos asistiendo a la mirada de la mirada de la mirada de la mirada. Sí. ¿Sabes? Es bastante... Y enriquecedor. Es supremamente enriquecedor. Sí. Y bueno, y teniendo en cuenta esto que hemos hablado hasta ahora, mirando que hasta hace poco el maestro era el que tenía el reconocimiento y el conocimiento, y en cambio ahora eso se ha ido desvirtuando, ese paradigma ha ido cambiando. Para ustedes, ¿qué es el éxito para un creador teatral? ¿Qué es triunfar en el teatro? ¿O qué implicaciones hay detrás de esa idea hoy? Y para responder la pregunta, demos la bienvenida al director y dramaturgo oriundo de la ciudad de Bogotá. Recibamos con un fuerte aplauso a Felipe Vergara.
Bueno, si la figura del maestro se desvirtúa, creo que es precisamente como por esta sacralización del individuo que representa, ¿no? Por esta idea como de alguien que es supremamente sabio, que tiene una autoridad incuestionable, ¿no? Que tiene un poder supremo, ¿no? Que creo que es un individuo con demasiada fuerza, ¿no? Entonces habría que ver cómo es que logramos que una noción de éxito que no tenga que ver precisamente con la exaltación de un individuo, y eso es como una especie como de contradicción, porque el éxito, el triunfo, pues es ganar, es sobresalir, es ser reconocido, es ser visible, es todas esas cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos construir una noción de éxito que no tuviera que ver con esto, ¿no? Y que por lo tanto pues fuera realmente exitosa en el sentido de sacar adelante como este mundo, sacar adelante todo esto que está en peligro en estos momentos, ¿no? Y lo que hicieron fue juntarse, se reunieron en la casa de Edgar Cárdenas, que cedió su casa y durante un par de meses la convirtió en un taller, y en donde esta gente iba a trabajar incansablemente en turnos larguísimos, pero era un trabajo que estaba muy, muy atravesado por el gozo. Estaban poniéndose al servicio de la creación de algo como más grande, y pasaban por encima de los egos, y pasaban por encima de las ideas personales, porque nadie de ellos iba realmente a lucirse. Quien iba a lucirse al final era el muñeco, ¿no? Y para lograr eso, pues construyeron una comunidad en la que se desarrollaron unos vínculos muy fuertes, y yo creo que el éxito va por esos lados, ¿no? Y yo creo que este grupo de titiriteros ha construido para mí el éxito más grande que yo haya visto en el teatro, y no tanto por haber brillado, por el resultado de sus títeres en escena, sino por esa vida que lograron construir en esos momentos. Y yo creo que si uno logra crear vida, si uno logra construir vida, si uno logra crear vínculos y crear sentido y hacer que la vida de unas personas sea mejor, aunque sea por unos momentos, ahí está el éxito. Y creo que hacia allá debemos mirar. Yo creo que tenemos que ir pensando en el tipo de experiencias que queremos crear, y cada vez tenemos que ir pensando más en crear experiencias poéticas, experiencias de creación, que experiencias estéticas y experiencias de admiración. Experiencias que sean como de vincular y de juntar, y no de poner algo para que alguien lo admire y admire a otras personas o nos admire a nosotros. Estaba pensando que, claro, que muchas veces cuando uno piensa en el éxito del creador, en qué es lo que se está imaginando, en qué es lo que está pensando uno, y seguramente en algún momento eso tendría que ver como o con dinero o con fama, con el reconocimiento en el medio. Y creo que lo que está pasando hoy es que ya sabemos que igual eso no, o algunos pensamos que eso no es lo más importante, ni digamos como la manera de sentir que se ha sido exitoso, sino que quizás de una manera mucho más modesta, pienso yo, que hay toda una serie de personas que piensan que quizás el éxito es que se haya publicado la obra. Eso ya es, súper exitoso, que te hayan publicado la obra o que hayas podido publicarla. Son cosas mucho más modestas. Te publicaron la obra, listo, triunfé. La terminé, triunfé.
Me hicieron una lectura de la obra, triunfé, la monté, pude montarla y dar una función, triunfé. O sea, pienso, pues sí, pues en mi entorno y siento que el éxito, y también para mí en este momento, se trata de eso. Y de poder decir, bueno, la pude montar 2, 3, 4 veces, la publiqué. Uy, alguien me preguntó por esta obra y la leyó, gracias, la leíste. Ya, para mí en este momento creo que ese es el triunfar en este medio. Y pues tiene que ver también con que creo que somos una generación que ha ido entendiendo que esta idea del éxito como la fama y la fortuna en realidad es un cuento chino que nos vendieron y que en la realidad pues la práctica creativa y artística y cultural y la pedagogía y la docencia y todas esas cosas son mucho más difíciles de lo que uno cree y que la realidad de ese campo es también terminar haciendo unas acciones mucho más modestas que ese ideal pues de fama y fortuna, como no sé, como ser un ¿cómo se llaman estos? Como un influencer. Sí, o sea, no, hoy un influencer tiene fama y fortuna y es éxito, entonces uno dice, pues no es el tipo de éxito que a mí me interesa. Para mí son otras cosas que son mucho más difíciles lastimosamente, más modestas y quizás también más difíciles en este momento. Claro, y además que yo siento que igual hay una palabra que ahora es como que no sé, como que está más presente y es lo efímero. El éxito es efímero. Y ahora más. Sí, 15 minutos. Antes los maestros eran casi como una estatua para que cagaran las palomas. Y ahora no. Ya eso está mandado a recoger. Y sí, yo creo que todavía estamos como en el tránsito, siento yo, porque igual muchos de nosotros, por lo menos de la época de Manuela y mía, fuimos, por decirlo de alguna manera, amamantados por algunos maestros que venían, que tuvieron éxito. Claro, que fueron de los pocos que lograron por allá irse para otros países, de cruzar el charco, como se dice coloquialmente, y estar con los maestros, con lo que se llamarían las vacas sagradas del teatro, con los gurús, Dios y patria del teatro. Pero eso ya pasó y también hemos tenido nosotros, por ejemplo, querer una cosa y tenernos que empezar a habituar a como es ahora. ¿Sí? Es como me hace pensar en el símil de nosotros ya no nos vamos a pensionar. Ay, qué triste. ¿Sabes? Y es como nosotros ya no vamos a ser maestros. ¿Sí? Ya no fuimos maestros. Ya no fuimos maestros. Y aquí termina otra etapa de este camino, que es transitar junto con mis amigos y colegas del podcast, Marina Lamus y Julián Peña, la realización de este proyecto que nació de conversaciones casuales, pero necesarias para alguien como yo, que siempre está en busca de interlocutores con los cuales desentrañar el sentido de experiencias e inquietudes. Estas conversaciones antecedieron la pandemia. ¿Se acuerdan de aquellos tiempos? El podcast se publicó por primera vez hace 4 años. ¿Qué pasó en los siguientes 4? De todo. Pero no hay necesidad de reconstruir esa rizomática y fragmentada memoria. En 4 años los 3 cambiamos, aunque el sueño se sostuvo. Hay que hacer una nueva temporada, la temporada nueva, una nueva temporada. Y casi que no, pero al final lo logramos, lo hicimos. Y una vez más esto se acaba. Sabemos que quedan caminos trazados, horizontes perfilados, posibilidades abiertas para muchas más temporadas. Así que queda trabajo por hacer. Pero por ahora queda la satisfacción de ver, de oír, de saber que el trabajo está hecho. Hemos cumplido. Y así cerramos el telón de este capítulo de textos, gestos y contextos, y le abrimos la puerta a nuestra siguiente temporada, cuando sea que ésta ocurra. Queremos agradecerle al director y dramaturgo Felipe Vergara por acompañarnos con su valiosa opinión.
y a la gran actriz Liliana Escobar y al director y dramaturgo Sebastián Higuera por prestarnos sus voces y jugar con nosotros. Y como siempre, muchas gracias Marina, muchas gracias Manuela y muchas gracias a todas y todos los que están del otro lado. Nos escuchamos en otro momento. Pero antes, oremos. Querido San Ginés, que nos observas omnipotente desde la tramoya del mundo, te pedimos que, en tu inmensa misericordia, nos ayudes a que la audiencia nos dé likes, a que la audiencia nos escriba sus comentarios, a que la audiencia nos envíe sus preguntas, a que la audiencia persuada a sus allegados para que también nos escuchen, a que la audiencia nos siga, a que la audiencia interactúe con nosotros. Tú sabes que Marina, Julián y yo somos buenos y nos tomamos la sopa. Y si nos colocas a un mecenas en el camino que caiga con una moneda o un billetico, no nos vamos a poner bravos. Amén. Recuerda seguirnos en Facebook e Instagram. Puedes escuchar los episodios completos en Spotify y YouTube. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, escribe a textosgestosycontextos@gmail.com. Y para ampliar la información que escuchaste en este podcast, puedes visitar el Museo Virtual de las Artes Escénicas en museartes.net, donde podrás encontrar exposiciones, reseñas y artículos sobre el teatro en Colombia.